El ingreso del paciente al hospital es un acontecimiento no planeado. En ocasiones puede ser indeseable, ya que genera la ruptura del paciente con su entorno familiar, ambiental y laboral. Es un cambio incontrolable y sometido a cambios culturales no deseados en nuevas normas, valores y creencias. Durante su estancia hospitalaria, el paciente adopta ciertos roles como consecuencia a la despersonalización y la pérdida de control sobre su entorno, generando ciertas características psicológicas como son perturbación emocional que producen ansiedad y depresión, sentimientos de despersonalización, pérdida, falta del control de la situación e incertidumbre, actitudes de dependencia excesiva y aumento de la regresión. Si bien no se presentan en todos los pacientes hospitalizados, pero en ocasiones en los pacientes que se presentan no siempre son captados por el personal de salud a su cuidado. Cuando una persona se enferma, toda la familia se enferma con él, por lo que los tratamientos deben ser integrales y referidos a todo el núcleo familiar. Es difícil pensar en un suceso de enfermedad sin un impacto emocional aparejado. Las emociones son sentimientos subjetivos que afectan y pueden influir en el funcionamiento fisiológico y en la manera en cómo se piensa y se actúa. Algunas de tales emociones pueden ser de naturaleza positiva, como el afecto y la alegría, y otras negativas, como el miedo, la angustia o la tristeza, entre otras. Una persona con emociones positivas tiene más posibilidades de aceptar y llevar a cabo un tratamiento que beneficie su salud, así como recuperarse de alguna enfermedad, a diferencia de alguien que prioriza las emociones negativas. Los problemas a los que se tienen que enfrentar son de diferente índole. En el aspecto psicológico, las reacciones de cada familia ante el diagnóstico están influidas por la personalidad de sus miembros, la experiencia familiar en enfermedades, los sistemas de apoyo con que cuenta, sus creencias religiosas y el curso de la enfermedad y de su tratamiento. Se produce un fuerte choque emocional y aturdimiento, unidos a sentimientos de negación de la realidad, de ira hacia todo lo que le rodea, de culpabilidad, de ansiedad por la incertidumbre sobre el futuro y de falta de control de las situaciones, por mencionar algunos. En el ámbito social, son las visitas al hospital y los periodos de hospitalización que plantean la necesidad de organizar el cuidado de los otros miembros de la familia, las ausencias prolongadas en el trabajo, la imposibilidad de planificar la vida familiar, social y profesional a corto plazo. Asimismo, se produce un aislamiento social y se irrumpen la mayoría de las actividades recreativas de la familia. ¿Cómo actúa el hospital hacia el paciente? El paciente está en el hospital para ser curado, no para curarse, es decir, para que se le hagan las cosas, no para hacerlas. Se realizan 25 encuestas tomando en cuenta como base a pacientes en el proceso de hospitalización y pacientes que en algún momento de su vida fueron hospitalizados, teniendo como resultado lo siguiente. Estuvo usted hospitalizada, ¿sabe por qué estuvo hospitalizada? Sí, ¿Cuál fue la razón? porque no podía yo mover las piernas. ¿El médico fue claro en explicarle su padecimiento? No, ¿Hubo alguna razón? que porque no tenía los ultrasonidos ni las placas. Durante su estancia en el hospital, ¿cómo fue el trato del personal médico y el de enfermería? El del médico, pésimo, porque no me explicó nada de lo que yo tenía y no me sacaba de mi duda. Ya de enfermería, muy serviciales las personas con las que traté. Le voy a enumerar en una lista de sentimientos. Usted me va a decir si se identificó en algún momento dado con alguno de ellos. Tristeza, No, miedo, sí,
angustia, Sí. molestia, Sí. sensación de soledad, No. sensación de esperanza o desesperanza, Sí. frustrada, No. ansiosa, No. optimista, Sí. sintió culpa, No. alegría, No. confianza, Sí. rabia, No. resignación. No. El personal de salud, ¿cómo se dirigió a usted durante su estancia hospitalaria? Básicamente estuvieron pendientes de mí mientras estuve hospitalizada. ¿Le hablaban por su nombre? Sí. Ok. ¿El personal de salud lo trató con respeto durante toda su estancia hospitalaria? Sí. ¿Conoció los procedimientos y funcionamiento del hospital y de su proceso de salud? No. No. ¿Cómo le afectó su hospitalización en su entorno laboral, familiar o escolar? Familiar, pues me estaban pensando mis papás de lo que tenía. Laboral no trabajaba. Y en la escuela, básicamente falté una semana en la escuela. ¿Notó un trato diferente con relación a los otros pacientes? No. De acuerdo a su experiencia, ¿qué le sugiere al personal de salud con respecto al tiempo y o trato durante su estancia hospitalaria? Pues de enfermería nada. Tratan muy bien a los pacientes. Nada más el médico que se tome un poquito más el tiempo de verificar qué tiene el paciente y que le haga todo lo que tenga que hacer para ver el padecimiento. Ok, muchas gracias. De nada. ¿Iban a hospitalizar? Sí, bueno, se lo dijeron a mis parientes, a mí directamente no. ¿Usted supo por qué razón? Sí, porque tenía una úlcera péptica que se supone que casi me perfora el estómago. Ok. ¿El médico fue claro en explicarle su enfermedad? No, ¿Por qué razón? porque se lo explicó primero a mis pacientes, a mis familiares, y después pues ya a mis familiares a mí. Entonces en el transcurso del paso de la información de sus médicos también, pues hubieron muchos detalles que yo no llegué a entender. Muy bien. Durante su estancia en el hospital, ¿cómo fue el trato del personal médico y cómo fue el trato del personal de enfermería? Pues se da mucho que desear por parte de los dos, porque tanto medicina como enfermería pues no tienen una buena comunicación con el paciente. Hay muchas técnicas o procesos que van a realizar con el paciente, no se le indican o no le dicen por qué o para qué, simplemente llegan y le hacen alguna técnica o proceso o administran algún medicamento o solución. Ok. De cada una de estas, de esta lista que le voy a mencionar de emociones o sentimientos, nada más que me diga con cuál se identificó. Yo le voy a ir nombrando y usted me va diciendo. Tristeza, No. miedo, Sí. angustia, Sí. se sintió molesto, Sí. se sintió solo, abandonado, No. ¿no? Se sintió esperanzado, sin esperanza, No. frustrado, Sí, un poco, es así. ansioso, Sí, también. optimista, No. culpa por su enfermedad, No, tampoco. alegría, No, menos. confianza, No. rabia. Les fue bastante apoyo porque siempre estaban allí. Pero pues sí, afecta en cierta forma los estudios. Ok. ¿Notó un trato diferente en relación a los otros pacientes? Sí, algunos pacientes sí eran un tanto exigentes y exigían que se les tratara bien. Entonces lo hacían notar por medio del carácter. A veces se molestaban porque no los trataban como deberían. Y pues ahí el personal creo que se daba cuenta y los empezaba a tratar diferente. Y con los pacientes que no tenían ese interés o ese punto de vista, pues no lo hacían. Ok, de acuerdo a su experiencia, ¿qué le sugiere al personal de salud con respecto al tiempo y o trato durante su estancia hospitalaria? Primero es conocer a los pacientes, porque muchas veces llegan y solo empiezan a leer el expediente y ni siquiera saben el nombre del paciente.
lo tratan como un número más. Ok. Entonces afecta muchas veces en la autoestima del paciente. Y pues, al afectar la autoestima, la salud tarda un poco más en recuperarse. Ok, sería todo entonces. Sí, muchas gracias. Como resultado de las encuestas, se menciona que cada uno de los pacientes durante su hospitalización experimentaron los siguientes sentimientos: tristeza, angustia, miedo, estrés, ansiedad, pero con la esperanza y el optimismo de saber que al término de su proceso podrían regresar a su entorno social, laboral y familiar, con la satisfacción de haberse curado y o controlado de su enfermedad, teniendo así una mejor calidad de vida. El trato que recibió por parte del personal de enfermería fue grato, ya que sintió el apoyo otorgado en cada procedimiento a realizar durante su estancia, así como en los momentos de angustia, tratándolos siempre con respeto e individualidad. El 20% de los pacientes encuestados mencionan que recibieron poco trato por parte del personal. Les hablaban por sobrenombres tales como mamita, donita o doña, los cuales no son gratos para el paciente en momentos como estos, sintiendo que son un mueble más en el hospital. Por parte del personal médico, recibieron la información clara y concisa de su padecimiento y tratamiento a seguir, en ocasiones utilizando términos médicos poco comunes para los pacientes, pero siempre respondiendo a las preguntas de los mismos con el fin de resolver las dudas de los procedimientos y tratamientos a seguir. Menciona un paciente que en algún momento de su estancia se sintió el aumento de su nivel de estrés, de no saber el porqué de ciertas reacciones de su cuerpo, ya que el médico tratante no dio mayor información sobre sus reacciones. Solo le decían que ya estaba en tratamiento, pero sin dar mayor explicación. Las estrategias propuestas para obtener una mejor adaptación psicosocial en pacientes hospitalizados se centran en eliminar los efectos negativos de la hospitalización. Estas estrategias se basan en 3 puntos centrales: información, apoyo social y el contexto hospitalario. En cuanto a información, las estrategias están centradas en modificar la emoción, el pensamiento y acción del paciente, orientadas a modificar el patrón de las interacciones sociales en el hospital, dirigidas a modificar las condiciones ambientales y organizacionales del hospital. En cuanto al apoyo social, escuchar de manera activa al paciente, dejar que el paciente exprese sus sentimientos, crear un ambiente de confianza, llegar a acuerdos viables con el paciente y mantener conversaciones con el mismo. En cuanto a las estrategias centradas en el contexto hospitalario, se hace creando un ambiente más humanizado, modificando las condiciones ambientales u organizacionales con una técnica eficaz, tomando en cuenta disponer de espacios en forma que se faciliten las interacciones sociales, dejar ver el exterior del hospital, evitar la apariencia institucional, incorporar figuras que presten apoyo emocional al paciente y crear salas de estar.